La psicología organizacional se define como simplemente la aplicación o extensión de hechos y principios psicológicos a los problemas que conciernen a seres humanos que trabajan dentro del contexto de los negocios y la industria. Por lo tanto, el psicólogo organizacional se ocupa de la conducta en situaciones laborales. La psicología organizacional cuenta con dos facetas. En la faceta científica, los psicólogos plantean preguntas para encauzar su investigación y utilizan métodos científicos para obtener respuestas. Los psicólogos intentan organizar los resultados de los estudios en patrones significativos que sean útiles para explicar la conducta y reproducir los resultados para formular generalizaciones sobre la conducta. Además, está la faceta práctica, en donde el psicólogo se ocupa de la aplicación del conocimiento para resolver problemas reales en el mundo laboral. La psicología organizacional cuenta con distintos campos, los cuales mencionaremos a continuación. Capacitación y desarrollo. Este campo se ocupa de la identificación de las habilidades de los empleados que pueden ser mejoradas para aumentar el rendimiento en el puesto. Además, incluyen la mejora de habilidades técnicas, programas de desarrollo de ejecutivos y entrenamiento de todos los empleados para trabajar en equipo de manera eficaz. Evaluación del desempeño. Este es el proceso de identificación de criterios o normas para determinar qué tan bien desempeñan los empleados sus puestos de trabajo. Los psicólogos que trabajan en este campo se ocupan igualmente de determinar la utilidad o el valor del desempeño del puesto para la organización. Selección y colocación. Los psicólogos que trabajan en este campo se ocupan del desarrollo de métodos de evaluación para la selección, colocación y promoción de empleados. Están dedicados al estudio de puestos de trabajo y a determinar hasta qué punto las pruebas pueden predecir el desempeño en esos puestos. Desarrollo organizacional. Es el proceso de análisis de la estructura de una organización para maximizar la satisfacción y eficacia de los individuos, grupos de trabajo y clientes. Este campo se encamina a facilitar el proceso de crecimiento organizacional. Los psicólogos están sensibilizados con el amplio conjunto de factores que influyen sobre la conducta en las organizaciones. Calidad de vida laboral. Los psicólogos se ocupan de factores que contribuyen a que la fuerza laboral sea saludable y productiva. Pueden estar involucrados en el rediseño de puestos de trabajo para darles más contenido y que sean más satisfactorios para las personas que los desempeñan. Ergonomía. Es un campo multidisciplinario que incluye a los psicólogos. Se dedica a diseñar herramientas, equipo y máquinas que sean compatibles con las capacidades humanas. La ciencia cuenta con 3 objetivos. El primero es la descripción. Los investigadores pueden describir niveles de productividad, número de empleados que piden la baja durante el año, niveles de promedio de satisfacción laboral, entre otras cosas. El segundo objetivo es la predicción. Los investigadores intentan predecir cuáles serán los empleados productivos, cuáles es posible que renuncien y cuáles estarán insatisfechos. Esta información se utiliza después para seleccionar aspirantes que serán mejores empleados. El tercer objetivo es la explicación. Es una declaración de por qué los hechos ocurren en la forma que lo hacen. Trata de hallar causas, por qué la producción se mantiene a un cierto nivel, por qué los empleados renuncian o por qué están insatisfechos. La investigación que se realiza en la industria tiene con frecuencia características adicionales, de las cuales mencionaremos las 3 principales. Primero, Boehm observó que los problemas de investigación en la industria surgen de manera inevitable de problemas organizacionales. Por ejemplo, problemas de ausentismo excesivo, de rotación de empleados, de insatisfacción laboral, entre otros, los cuales pueden impulsar la realización de estudios de investigación diseñados para reducir su gravedad. La segunda es cómo se utilizan los resultados. En la industria, si los resultados del estudio son positivos y útiles, la unidad de investigación de la empresa intentará conseguir la aceptación de los mismos
en el resto de la organización. Y la tercera, la investigación industrial se lleva a cabo para mejorar la eficiencia de la organización. Entre los empleadores del sector privado, esto se traduce en mayores beneficios. Por ejemplo, la investigación puede ser de vital importancia para descubrir las respuestas de los consumidores a nuevos productos y servicios, identificando formas para reducir el desperdicio y utilizar mejor a los empleados. En el siglo XX, la industria y el comercio americano pasan por 4 grandes etapas. La primera de ellas fue la de la Organización Científica del Trabajo, que comenzó alrededor del año de 1900 y concluyó aproximadamente en 1910, en la cual la dirección pone el énfasis sobre la eficacia hombre-máquina y el ajuste de los empleados al trabajo por medio de liderazgo supervisado, autoritario y estructurado. La segunda etapa fue la era de la psicología industrial, que tuvo lugar entre 1910 y 1925. También enfatizó la importancia de la productividad, pero empezó a descubrir al trabajador como a un ser humano. La tercera etapa fue la época de las relaciones humanas, desde 1930 hasta los últimos años de la década de los 50. Esta etapa se caracterizó por los esfuerzos para comprender mejor y perfeccionar las relaciones laborales gerenciales y las relaciones entre empleados. La cuarta etapa fue la era de la calidad de vida, en la cual se aprobaron 3 grandes leyes. La primera, el Acta de Derechos Civiles de 1964, la segunda, el Acta de la Salud y Seguridad Profesional en 1970, y la tercera, el Acta de Obligaciones de Pensiones de Retiro a los Trabajadores. Supuso la estructura y la base para una nueva gran fase en la industria y el comercio americano. Como una característica de la época de la calidad de vida en la industria americana, la planificación de los recursos humanos es un proceso analítico en las necesidades de recursos humanos en la organización bajo condiciones cambiantes, así como el desarrollo de las actividades necesarias para satisfacer estas necesidades. Los esfuerzos actuales de planificación que se llevan a cabo en una organización para hacer frente a las necesidades, el rendimiento y las metas de las carreras profesionales específicas pueden ser de planificación estratégica a largo plazo, de planificación táctica a corto plazo o de planificación operacional día a día. Estos 3 casos, la destreza de los psicólogos en la evaluación, en la formación y en la predicción, juegan frecuentemente un papel significativo. El análisis de puestos es una actividad en la que un trabajo dado se define en términos de las conductas necesarias para realizarlo. Consta típicamente de 2 elementos importantes: la descripción del puesto, que registra las características físicas y ambientales del trabajo que ha de realizarse y, especialmente relevante a la pericia del psicólogo, la especificación del puesto, que recoge las características individuales de los empleados necesarias para ejecutar el trabajo. La información obtenida es especialmente importante para la planificación y preparación de los objetivos que sustentan a lo que ocurre en las organizaciones industriales. Se puede señalar que casi todas las fases de la producción, la dirección de personal y de la satisfacción de los trabajadores empiezan y se derivan literalmente de un adecuado análisis de puesto. La selección es un principio por lo general aceptado en la psicología contemporánea, que uno de los mejores predictores de la conducta futura es el comportamiento pasado del individuo, especialmente en escenarios similares. No es de sorprender, por tanto, que la información pasada de los candidatos haya probado ser consistentemente superior a la obtenida por los otros 2 métodos de selección ampliamente utilizados: la entrevista y los test psicológicos. La entrevista. Aunque surgen muchas interrogantes acerca de la validez de la información que se recoge al utilizar las entrevistas para predecir el rendimiento futuro en el trabajo, sin embargo, sigue siendo la técnica de selección más ampliamente usada. De hecho, su utilización ha aumentado en los últimos años, probablemente por las dificultades legales surgidas en la última década para la aplicación de la técnica complementaria de selección, los test psicológicos.
Test psicológicos. De entre las distintas funciones ejecutadas por los psicólogos en los ámbitos industriales, las relacionadas con los test psicológicos son claramente las más frecuentes. El desarrollo, la aplicación, interpretación e investigación sobre la validez de las pruebas son los ejemplos principales. Test aptitudinales. Estos miden la capacidad del individuo para aprender las destrezas y el conocimiento necesario para llevar a cabo un trabajo, entre los cuales se encuentran el test de ejecución o realización, que mide la pericia o competencia ya adquirida en destrezas y conocimiento laboral, y el test de intereses, que mide la preferencia de una persona por distintas actividades de naturaleza vocacional o no. Test de aptitudes cognitivas. Derivan de los primeros trabajos de test sobre la inteligencia y de los numerosos empeños que surgieron para identificar los factores o elementos que componen la inteligencia. Estos test miden aptitudes tales como fluidez verbal, velocidad perceptual, memoria, razonamiento inductivo y comprensión. Test de personalidad. Estos tests en su utilización en las empresas y en otros ámbitos toman formas amplias y variadas, diseñados para reflejar cualidades duraderas, rasgos o predisposiciones conductuales. Sus formas han incluido cuestionarios completados por otros, inventarios de autoinformes, medidas conductuales y técnicas proyectivas. La técnica de in-basket o de bandeja de correspondencia. Es un procedimiento en el que al individuo se le pide que informe sobre la organización de que se trate. Se le pide simular que ocupa una posición directiva en la misma y que intente actuar en consecuencia, de forma efectiva, con una serie de anotaciones, cartas, llamadas telefónicas y otros materiales en la bandeja de correspondencia. Los juegos empresariales son el tercer ejemplo prominente de las pruebas de muestra de trabajo. Calificación por pares iguales. Estos son procedimientos por medio de los cuales la selección y otras informaciones relevantes para la decisión de personal se obtienen de otros individuos del personal laboral o de aquellas que aspiran a unirse al mismo. Las tres formas más importantes de calificación por pares son numeración por pares, clasificación por pares y ordenación de rangos por pares. La formación se define como una actividad planificada diseñada para conseguir un cambio relativamente permanente en el conocimiento, en las destrezas y actitudes o en la actitud social del empleado. Las necesidades de formación de una organización pueden determinarse por muchas maneras: comités consultivos, encuestas de actitudes, entrevistas a los empleados, entrevistas de salida, peticiones de los directivos, observaciones conductuales in situ, evaluaciones del rendimiento, pruebas de destreza, injusticias, quejas de los clientes, accidentes, tiempos bajos y calidad del producto. Métodos de formación de trabajo in situ. Estos son tal vez los métodos de formación de trabajadores más utilizados, aparentemente valiosos tanto a nivel de destrezas básicas como a nivel de desarrollo de directivos. Estos métodos incluyen formación de orientación, aprendizajes, formación vestibular, rotación de puestos y asignación de cometidos. Métodos de presentación informativa, tales como coloquios, cursos por correspondencia, lista de lecturas, métodos audiovisuales, observación sistemática, introducción programada, introducción asistida por ordenador. Y los métodos de simulación, métodos de caso, métodos de incidentes críticos, role-playing, ejercicios de grupos programados y tareas de situación. El desarrollo organizacional surgió originalmente de un programa de investigación, llevado a cabo en los años 30 en la compañía Western Electric, del que se concluyó que las relaciones interpersonales en el lugar de trabajo a menudo influyen en la satisfacción y en la productividad de forma considerablemente mayor que las horas de trabajo, los tiempos de descanso, el ruido, la ventilación, la música u otros factores físico-laborales. La estrategia del desarrollo organizacional recibió su base táctica en un enfoque importante que hizo suyo, al parecer en 1947, una técnica para efectuar cambios. Grupo de formación de laboratorio de sensibilidad interpersonal.
Este enfoque, popularmente conocido como T-Group, ofrece que los individuos se hagan más conscientes del impacto interpersonal de sus propias conductas y más sensibles a las conductas de los demás, y que cambien aspectos de sus propias conductas y actitudes. Además de su principal expresión, el T-Group ha emergido como parte del movimiento del desarrollo organizacional un número adicional de técnicas. Algunas son intervenciones de diagnóstico, diseñadas para discernir los problemas y fuerzas organizacionales. Otras, como el mismo T-Group, son intervenciones de procesos, diseñadas para alterar aspectos importantes del sistema organizacional y de su funcionamiento. Las intervenciones de diagnóstico incluyen encuestas de retroalimentación, la reunión de confrontación, búsqueda, la reunión del diagnóstico de los directivos, la reunión de diagnóstico de grupo familiar, el espejo organizacional. Y las intervenciones de procesos, además del T-Group, incluyen establecimiento de equipos y las intervenciones interpersonales. Clark Hull, uno de los psicólogos más influyentes de América, demostró detalladamente que la conducta individual era un producto final de varios factores, siendo los principales el nivel de destreza o aptitud y la motivación. Uno de los factores relacionados con el trabajo se han identificado de forma habitual como importantes incentivos de motivación y fuentes de satisfacción laboral de los trabajadores, entre los que destacan los atributos del trabajo, la retribución, oportunidades de promoción, reconocimiento, condiciones de trabajo, supervisión y compañeros de trabajo.